Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Manuel, ¿cómo está mi hermano? Hola Víctor, ¿cómo estás? Víctor Bien, Paz, bien. Juancito, hermana Víctor, Elsa, Bárbara, hermana Elcita. hermanos, Beatriz, ¿cómo estás hermana? Giancarlos. Ahí están los hermanos. Hermanos, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, Buenos buenos días. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Buenos Buenos días. días. Hola, hola Barbarita, hola Víctor, Hola Elcita, hola Bárbara. hola. Hola Pinita. ¿Ya me viste? Sí, ya te vi. Hola Elcita, ¿cómo están? Bien, gracias. Ya te imaginas cómo estoy. ¿Cómo estás? Sí. Sí, ya me imagino. Oye, Pina, estate atenta, Pina. Sí, Sí. creo que va a entrar Delia. Te fijas porque yo en el mío no puedo ver con amplitud, ¿ya? Ya voy a estar atenta. Rosina, ¿cómo está? Están bien. Sí, ahí, bien. Bien, Sí. bien. ¿Y no van a tener otro? No, en Sí. departamento tú sabes que no se puede. No, Sí, es muy fastidioso, sí. efectivamente. Bueno, ni modo, es la ley de la vida para todos. Así es. Hola Luchito Segarra, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. ¿Dónde está Pilarcita? ¿Pilar? Está tomando su desayuno. Buen día con todos. Buenos días. Días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal? Juan José, pastor, ¿cómo está?
Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, Juan José. Otero, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Franco. Bien, Luchito, gracias. Luchito Segarra, ¿cómo estás, hermano? Buenos días con todos. Hermana Pina. ¿Cómo está el hermano Tata, hermana Pina? Mándele mis saludos, por favor. No, mejor Yo le digo, está ahí sentado en la sala, ahora le digo. Hermanita, está bien. Salúdemelo, por favor. Gracias, gracias. Dile que se siente a tu lado a escuchar el culto. ¿Cómo que en la sala? así es. Va a escucharlo. ¿Cómo que en la sala? Mano Ya, Franco, ya. ¿cómo estás? Buenos días. Sí, bien. Buenos días, hermano. Hermana Pina, buenos días. Buenos días, hermana Barbarita. Barbarita, buenos días. ¿Qué tal, Pastor Rubén? ¿Cómo está? Buenos días, Pastor ¿cómo Rubén. está? Buenos días. Buenos días. La que pasó en el... bueno. No se les escucha. Están con el micro. Ahí está. ¡Ay! Ahí está el patito. El patito. Ahí está. Buen día, ¿cómo están? Arreglo. ¿Qué dicen? Buongiorno. Buongiorno. Asu, Ralph está bien alimentado, Ralph, ¿eh? Wow. Está ahí, Está Pilar. Hola. Hola, Pilar. Ya me compré los libros. Ah, qué bueno, Pina. ¿Qué tal, Pinita? ¿Cómo estás? Pero no coincide. Hola, Está bien. Juan, ¿cómo está No Juan? ¿Qué coincide. dice? Ay, no, qué... Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. Hola, hola. Ahora sí puedo escucharme. Hola, Buenos Jesús. días. Hola, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz ¿Estás bien? Disculpen la cafetero. foto. Jesús Tamayo, Es que hermano, ¿cómo está? hace poquito fue cumpleaños de mi hijo. Y- ¿Cómo está, Jesús? Qué gusto verte, hermano. Disculpen la foto. Es que hace poco fue conmigo. Un gusto. ¿Cómo estamos? Un gusto Bien, verles. hermano. ¿Has rejuvenecido, hermano? ¿Has rejuvenecido o es el corte de pelo? No duerme. Es la gracia Tal cual, de Dios, tal cual. hermano. La gracia No de se Dios. duerme. No se duerme. Amén. Tal Bueno, cual. Ay, qué bueno. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Sí. La bebé. ¿La bebita? Bueno, eso es verdad. no, ¿cómo nos vemos? Bien, gracias a Dios. Bien. Qué bueno, Esto hermano. es un terremoto, ¿no? La casa, sí, es un poco complicado. Bueno, ya ahora en tiempos de COVID, no les hemos pedido a nuestros papás, ¿no? Que nos apoyen, porque es un poco exponerlos también, ¿no? Y acá en la casa no hay mucho espacio, es una casa pequeña, así que estamos los dos día a día, allá se imaginarán cómo es un poco con los tres, pero bueno, estamos agradecidos finalmente, ¿no? Y bueno, Qué bueno. con salud, Qué bueno, gracias a hermano. Dios, ¿no? Con salud por lo pronto. Gracias. Qué bueno, Jesús. Qué bueno escuchar que estén bien. Qué bueno. Hermana Sandrita, Hola, ¿cómo buenos está? días. Buenos días. Hermana Sandra, hermana Esther, hermano José. Hola. ¿Cómo estás, Manuel, Meche? Buenos días. Hola, Hermano Ricardo. Linares, ¿cómo está, hermano? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Lucho? Hola, Manolito, Miriam, Hola. Darío, Buenos Dalita. días. Hola Luis, ¿cómo está? Franco. ¿Dónde está mi- Franco, ¿qué tal? Hola, Darío. Hola, Nancy. Hola, Estefano, Hola. Darío. Luis, Hilary, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Franco, días, buenos días. Buenos días. bienvenidos. Qué bueno, hermano. Hola, Lalita, buenos días. Hola. Hola, Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Bueno. Ahí estamos. Ricardo, Muy bien, está calladito, muy bien. Ricardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Perdió la UDI. Buenos días, hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto escucharte. Lalita. Hola, Patita. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Lolita. Gusto de verte, Nancy. De igual manera. Un abrazo fuerte. Un abrazote también. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Julio. Hola, Patita. Pili, hola, Pili. Hola, Lalita. ¿Cómo estás? Bien. Pastor Rubén, ¿sigue por Cañete? No, ya regresé a Egipto. Ah, bueno, eso. Hola. Hola, hermana, buenos días, familia. Buenos días, Rubén. Buen día, hermano. Hola, Rubén, buen día. Tengo 5 años, parezco que tengo 7 años, parezco. ¡Oh! Parece. Tiene 5 que parece de 7, dice. Qué lindo. Dice Ofelia, no leo. Mira, con sus hijos. Buenos días. No sé si tengo. Muy bien. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Buenos días. Llegó el tesorero, cuidado. Está, Cecita. Buenos días. Hola, Plata. Buenos días. Ya, muy bien. Hola, hermanos, qué lindo. Hola. Bueno, tenemos un minutito más para salvarnos, para esperar que se vayan sumando más personas. Y en un minutito ahí arrancamos ya con el culto de la mañana. Pero ahí podemos seguir saludándonos y ver a aquellos que se van sumando a la reunión. ¿A quién más tenemos por ahí? Hola, Graciela, buenos días. Hola, buen día. Buenos días, hermana. Hola, Juan José. Hola, Fedora. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás, Fedorita? ¿Cómo están? Hola, Hermano José, buen día. con José. Buenos días. JJ. Bien. JJ Muñante. El JJ mismo. López. No. Pero sin jugar igual de bien. Muy bien. Por eso los hijos de Juan José. Buenos días. Buenos días, Cecitar. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Un ratito. ¿Qué dice? Ok, hermanos, creo que nos han castigado y nos han silenciado a todos, menos a mí, ¿ya? Pero, bueno, ya estamos empezando nuestra reunión de la mañana. Bienvenidos nuevamente a todos. Qué lindo poder reunirnos nuevamente, separar estos minutos para estar juntos y compartir de la palabra de Dios. Y vamos a hacer lo siguiente, tenemos una palabra de oración. Le voy a pedir a mi hermano Francisco Linares si nos puede guiar en oración, y después que Francisco nos guíe, tenemos una alabanza y luego tenemos el tiempo para meditar juntos en la palabra de Dios. Adelante, Francisco, gracias. Ok. Padre Celestial, Señor, qué hermoso poder estar juntos a través de este medio, poder saludarnos, poder alabarte, Señor, escuchar tu palabra también. Nuestra oración esta mañana, Señor, es que el tiempo que vamos a estar juntos podamos escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que podamos tener un corazón receptivo, Señor, sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, que nos hables a través de las alabanzas, a través de la reflexión en tu palabra. Señor, que esa palabra que vamos a recibir, Señor, pueda animarnos, Señor, consolarnos, exhortarnos. Gracias por ese tiempo, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
eres mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy entero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En la cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Muy bien, muchas gracias, qué lindo, linda alabanza, lindo reflexionar en cuanto al hecho de poder alabar al Señor, meditar en Él y poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que es una bendición poder estar nuevamente reunidos, compartiendo este tiempito juntos, cada uno en casa, pero conectados y disfrutando de esta reunión. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando durante estos domingos y que tienen que ver con la persona y con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero compartirles aquí la pantalla para que podamos guiarnos en el estudio de esta mañana. Así que estamos meditando acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Pero a mí me gustaría que pensemos en el día de hoy en dos obras, ¿no? Dos actividades, dos obras que ha desarrollado el Espíritu Santo y que, por supuesto, tienen efectos en nuestra vida. En primer lugar, vamos a pensar en la obra de la creación, ¿ya? Y vamos a pensar un poco acerca de
el hecho de que el Espíritu Santo ha participado en la creación como Dios, porque eso es lo que nos dice Génesis capítulo 1, comenzando del versículo 1 al versículo 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, y aquí aparece el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí vemos cómo Dios ha sido el creador, es el creador, ¿no?, del universo, y vemos la participación del Espíritu Santo en esta actividad. Ahora, algo que podemos ver es diferentes versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de esto. Por ejemplo, el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y esa palabra aliento es espíritu, y es muy probable que aquí se refiera al Espíritu Santo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el espíritu de su boca. Otro texto más, el Salmo 104:30, dice: envías tu espíritu. Son creados, hablando acerca de las criaturas de la tierra, y renuevas la faz de la tierra. Entonces, aquí vemos nuevamente cómo el Espíritu Santo ha participado en la creación. Y Job capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué increíble, ¿no? Pensar que Job, muchos consideran Job como el primer libro escrito cronológicamente en la Biblia. Era consciente de que él había sido creado por Dios y que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente. ¿Se acuerdan cuando dice ahí en Génesis capítulo 2 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente? Y ahí vemos, ¿no?, la intervención del Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es vivificar, transmite vida, da vida. O sea que si nosotros tenemos vida, es por la obra del Espíritu Santo, vida física, pero también vida espiritual. Así que todos estos versículos hablan acerca de la participación del Espíritu Santo en la creación. Pero yo quisiera detenerme unos minutitos, un ratito en Génesis 1:1. Y este es un libro este es un versículo que todos conocemos, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vamos a pensar un poquito en este versículo. En primer lugar, dice: en el principio creó, ¿no? Y eso significa crear de la nada. O sea, no había absolutamente nada. Esto es algo difícil para nosotros de captar, el hecho de que Dios, siendo un ser eterno, en la eternidad pasada no existía absolutamente nada fuera de Dios. Y de la nada Dios creó. Esto es algo totalmente diferente a lo que puede hacer el hombre. El hombre no puede crear algo de la nada. El hombre lo único que puede hacer es crear algo de otra cosa que ya existe. Pero Dios es aquel que es único en crear todo de la nada. Y dice acá, creó en singular, pero después dice: en el principio creó Dios. Y esa palabra Dios en el original es plural. O sea, deberíamos traducir: en el principio creó dioses. Esa es la traducción correcta. En el principio creó dioses. O sea, la palabra Dios en hebreo, Elohim, es plural. Y esto se usaba en un sentido como para acentuar
la majestuosidad de Dios. Un poco la idea es, en el principio creó Dios, pero se pone en plural como diciendo que Dios es la suma de todos los dioses. O sea, eso nos habla de la grandeza, de la majestuosidad de Dios. Pero también el hecho de que haya sido escrito en plural indica que Dios es más que una persona. Y eso después lo sabemos en el Nuevo Testamento. Dios existe en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que este primer versículo ya deja espacio para lo que posteriormente íbamos a saber en cuanto a Dios y que tiene que ver con ese Dios trino. Ahora, yo quiero que pensemos en algo, hermanos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando Moisés escribió este versículo, entendemos que Moisés escribió el libro de Génesis y los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, durante los 40 años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto después de salir de Egipto. Ahora, entendamos un poco esto. Cuando Moisés escribió este versículo fue escrito primeramente para el pueblo de Israel, porque ellos fueron los primeros en recibir este texto escrito por Moisés. Y el pueblo de Israel, toda esa generación que salió de Egipto, había nacido en Egipto. Había nacido en Egipto, se habían criado en Egipto, y por más de 400 años, todo el pueblo de Israel había estado viviendo en Egipto hasta que Dios los sacó de ese lugar. Y Egipto era una ciudad, era una sociedad politeísta. Ellos adoraban infinidad de dioses. Y uno de los dioses que ellos adoraban era el sol, y era la luna, y era las estrellas, y animales, y el río Nilo, y muchas otras criaturas y objetos que ellos consideraban Dios. Entonces, fíjense, este primer versículo de la Biblia era como una provocación a la mentalidad de la sociedad de Egipto, en la cual el pueblo de Israel se había criado. Dios empieza de una manera tajante su palabra, diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo lo que los egipcios adoraban, eran cosas que Dios había creado. No eran dioses, eran objetos creados por Dios. Y eso lo vemos más adelante, por ejemplo, en Génesis 1:16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche, la luna, y después dice, hizo también las estrellas. Y saben que las estrellas eran consideradas por los egipcios y por la mayoría de los pueblos que estaban en aquella época en el Medio Oriente, eran consideradas claves y de influencia en la vida cotidiana de las personas. O sea, estos pueblos eran politeístas, y lo que Dios está diciendo, Moisés está escribiendo acá algo que es sumamente importante. Dios es el único Dios vivo y verdadero, el único. No tiene competencia, no tiene rival, no hay ningún otro Dios al que se le pueda comparar, porque todo lo que las personas adoran son objetos creados por Dios. Y observen, el versículo 16 termina así como la última frase, ¿no? Como algo, quizás como un detalle, hizo también las estrellas. Y eso era como una bomba atómica en la mentalidad de aquel pueblo que estaba esclavizado por la idolatría, que exaltaba todos estos objetos como dioses, cuando Dios está diciendo que Él es el creador de todas las cosas. Increíble. Y observen qué más, cuando llega el momento en que Dios describe la creación del hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos,
nuevamente en plural. Dios está hablando acerca de sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y ahí vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participando en la creación del hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. O sea, Dios le ha dado al hombre el dominio sobre todas las cosas, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Después de que Dios había creado todas las cosas, llega al punto culminante. Dice el versículo 26, entonces, una vez que Dios había creado todo, dejó lo mejor para final. Entonces, hagamos al hombre. Y Dios colocó al hombre como el Señor, como el mayordomo, como aquel que tendría el dominio sobre todas las cosas. Lamentablemente, el hombre ha perdido ese dominio. Hemos perdido el dominio. Y eso lo vemos con esta pandemia que estamos sufriendo. Es decir, esta pandemia, el hombre no puede dominar el virus está dominando al hombre. O sea, el hombre ha perdido el dominio de la creación. ¿Por qué? Porque el hombre ha desobedecido a Dios. Y entonces, en vez de dominar, el hombre se ha vuelto esclavo. Esclavo del pecado y esclavo de todas las calamidades y de las consecuencias que el pecado trae sobre nuestra vida. Pero gracias a Dios que llegó el Señor Jesucristo y Él es aquel que venció al pecado. Él es aquel que dominó a Satanás y Él es aquel que recuperó el dominio para nosotros. Más adelante dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y saben algo? En la cultura de Egipto, el único ser humano que tenía dignidad y que tenía casi un rango como Dios era Faraón. Todos los demás seres humanos eran esclavos, estaban al servicio de Faraón. Pero acá, Moisés en Génesis nos dice que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios hizo al hombre a su imagen. O sea, el hombre es un ser digno. Por eso la Biblia nos habla de la dignidad del hombre, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Lo que pasa es que el pecado, nuestra desobediencia, hace que esa dignidad se degrade y nosotros caemos en la miseria que el pecado produce en nuestra vida y no cumplimos con el propósito por el cual Dios nos había creado. Así que la Biblia nos habla de que el Padre es el creador del universo, el Hijo es el creador del universo y el Espíritu Santo es el creador del universo. Y vamos a pensar un poquito a ver cómo funciona la Trinidad en cuanto a la creación. Pensamos en un edificio, ¿ya? Y para que un edificio pueda ser construido, primero se necesita un arquitecto. Entonces el arquitecto elabora los planos, el arquitecto hace todo el diseño, las medidas, etc. Perfecto, entonces ahí tenemos un arquitecto o un equipo de arquitectos. Pero el arquitecto no queda ahí, ese es el principio. Después se requiere un ingeniero, alguien que concrete lo que el arquitecto ha diseñado y que pueda ver los materiales y que pueda ver de qué manera ese diseño puede ser construido. Pero en tercer lugar, ¿qué se necesitan? Los albañiles, ¿ya? Los albañiles, porque el arquitecto no va y no agarra la pala y se pone a trabajar. No, el arquitecto cumple su función, el ingeniero también, pero después entran a tallar los albañiles. Miren, esto es un poco cómo funciona la Trinidad. El Padre es el arquitecto, Dios el Padre es aquel que ha diseñado el universo. El Señor Jesucristo es aquel que
hace que ese diseño se lleve a cabo, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y por último, tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le tocó la chamba más dura, ¿ya? Le tocó ser el albañil, aquel que lleva a cabo, al final de cuentas, es aquel que efectúa el trabajo final. Qué hermoso que es pensar en la Trinidad, cómo la Trinidad obra de una manera coordinada. Aquí vemos la majestuosidad de Dios, por eso Moisés comienza en la Biblia, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ese Dios majestuoso, ese Dios eterno, ese Dios que es la suma de todos los dioses, ese Dios que existe en tres personas. Aquel que diseñó el universo, aquel que lo llevó a cabo, pero aquel que en definitiva fue el que hizo la obra final. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Creador, estamos hablando de aquel que nos impartió la vida. No podríamos existir sin la obra del Espíritu Santo. Muy bien, pasamos ahora a la segunda obra, que es la obra de la inspiración. No solamente el Espíritu Santo participó en la creación del universo, y nosotros somos el resultado de la creación directa de Dios, sino que también el Espíritu Santo ha participado en la obra de inspiración. Y a causa de esta obra, nosotros tenemos la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, esto lo escribió Pablo a Timoteo, y cuando Pablo estaba escribiendo esto a Timoteo, todavía el Nuevo Testamento no estaba completo, así que cuando Pablo se refería a toda la escritura, se refería a todo el Antiguo Testamento y algunas cartas que estaban circulando ya en aquel entonces y que formarían parte del Nuevo Testamento. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto útil. Útil significa provechosa, algo que trae provecho, algo que contribuye a la vida, es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, quiero que pensemos un poquito en esta palabra, ¿no? Inspirada, dice, toda la escritura es inspirada, y en el original esta palabra significa exhalada. Realmente la traducción, la palabra que se usa aquí para traducir, y que es la palabra inspirada, no es la mejor palabra. Realmente debería ser expirada, ¿no? Porque la idea es, cuando nosotros respiramos, inhalamos aire y después exhalamos aire. Bueno, aquí la idea es que Dios exhaló, no es que Él inspiró, sino que Él sopló, expiró su palabra. Y eso es lo que Dios nos indica en este versículo, que la palabra de Dios, su palabra, lo que tenemos en nuestras manos, es el resultado de lo que salió de la boca de Dios. Dios expiró, exhaló cada palabra que los escritores escribieron en el original. Por eso tenemos el pasaje de Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice, Él respondió y dijo, hablando del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es algo sumamente importante, lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, no es un invento del hombre, es algo exhalado por Dios, es algo soplado por Dios, salió de la mente de Dios para nosotros. Por eso es una palabra útil para la vida. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. Hay algunas traducciones, algunas versiones que dicen, porque la palabra de Dios respira.
La palabra de Dios respira porque tiene vida, está activa, está viva. No solamente la palabra de Dios tiene vida, sino que la palabra de Dios imparte vida. Así como el Espíritu Santo imparte vida. ¿Se acuerdan cuando, eso lo vimos ahí en Génesis, cuando dice que el hombre sopló en su nariz aliento de vida? Bueno, el Espíritu Santo vivifica, imparte vida, y la palabra de Dios también imparte vida, genera vida. No es un libro muerto, no es un libro que lo tenemos ahí a un costado y no tiene efecto. La palabra de Dios es viva, respira y es eficaz. Esa palabra eficaz es la palabra energes en el griego, ¿no? Energes, y eso nos habla de energía. O sea, la palabra de Dios tiene energía y por lo tanto es más cortante, penetrante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios penetra, es como el bisturí en las manos de un cirujano. Dios es el cirujano, ¿ya? Que introduce el bisturí en nuestra alma. ¿Para qué? Para extirpar aquellas cosas que no tienen que estar ahí. Es para sacar lo que está mal, lo que no corresponde, lo que no debemos tener en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento cortante de Dios para penetrar en nuestra vida y hacernos ver aquellas cosas que debemos quitar de nosotros. Entonces, pensemos un poquito en algunas características de la inspiración. En primer lugar, la inspiración tiene que ver con las palabras. Por eso cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, estamos hablando de una inspiración verbal. ¿Qué significa eso? Que Dios inspiró palabra por palabra por palabra. Son las palabras las que fueron inspiradas. O sea que cada palabra en la palabra de Dios, en las Escrituras, no está puesta por accidente. Es algo que está colocado ahí con un propósito. Por eso es importante cuando estudiamos la Biblia prestar atención a las palabras, porque esas palabras tienen sentido, porque esas palabras tienen un significado para nosotros. No es que Dios inspiró un concepto y después los hombres trataron de interpretar ese concepto con sus propias palabras. No, Dios inspiró cada palabra en el original. Pero no solamente es una inspiración palabra por palabra, es una inspiración plenaria, es decir, toda la Biblia, toda la Biblia. ¿Se acuerdan? Yo escuché cuando las sociedades bíblicas comenzó a imprimir las Biblias con las palabras del Señor Jesucristo en rojo, ¿ya? Por ejemplo, mi Biblia tiene ahí en los Evangelios las palabras del Señor Jesucristo en rojo. Y me acuerdo que en aquel entonces algunos criticaban esto porque esto hacía ver como que las palabras del Señor Jesucristo estaban en un rango superior al resto de la palabra de Dios. Claro, fueron palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo, pero desde el punto de vista de la inspiración, esas palabras fueron tan inspiradas como cualquier otra palabra. Es decir, toda la palabra. A veces nosotros abrimos la Biblia y hay ciertos pasajes como genealogías o como eventos históricos o cosas así que a veces queremos pasar por alto porque nos resulta un poco pesado leer esos pasajes, pero son parte de la palabra de Dios. Y cuando entendemos el propósito por el cual Dios los ha colocado, entonces podemos entender que ese pasaje tiene una aplicación espiritual para nuestra vida. Entonces, la inspiración es verbal, cada palabra es plenaria, toda la palabra es infalible. Hermanos, lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra infalible. La palabra de los hombres no es infalible, solo la palabra de Dios.
Por eso tenemos que prestarle atención, por eso ocupamos estos minutos para hablar de la palabra de Dios. No estamos ocupando los domingos en la mañana para hablar acerca de psicología o hablar acerca de conceptos humanistas o lo que me parece a mí acerca de la palabra de Dios. No, no se trata de lo que nos parece a nosotros, se trata de lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra de Dios es infalible. Eso significa que tiene autoridad final. Y mi pregunta es, hermano, ¿la Biblia tiene autoridad final en tu vida? O sea, si Dios dice algo, ¿tú lo tomas como autoridad final? Porque a veces en la práctica nos cuesta. A veces luchamos con lo que dice la palabra de Dios. O a veces tratamos de justificar y darle un sentido diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y no debería ser así, porque la palabra de Dios es infalible, autoridad final. Hermanos, en la iglesia, nadie humanamente, el pastor no tiene autoridad final. Tú mismo en tu propia vida no tienes autoridad final. No, la autoridad final la tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que dice las cosas como son y tiene autoridad por sobre todas las demás cosas. Entonces, este es un punto importante. En cuarto lugar, no tiene errores, es inerrante. Sabes que hay muchos que dicen, bueno, sí, la palabra de Dios tiene autoridad final en las cosas que tienen que ver con la fe, con la vida eterna, con las cosas espirituales, pero hay ciertos campos que la palabra de Dios tiene errores en cuanto a la historia, la geografía. No, la palabra de Dios no tiene errores. En ningún campo, ni en geografía, ni en historia, ni en ciencia, ni en biología. O sea, la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Por lo tanto, es inerrante, sin errores. Toda obra humana tiene errores. Por más que haya sido una obra brillante, toda obra humana está sujeta a ser mejorada. Pero la palabra de Dios no la podemos mejorar porque es sin errores. Y por último, es ilimitada. Ilimitada, abarca todos los campos de la vida. Hermano, la palabra de Dios tiene autoridad final en lo que tiene que ver con la familia, con el hogar, con el matrimonio, con los hijos, con el trabajo, con los estudios. Es decir, la palabra de Dios abarca todo, todas las áreas de nuestra vida. Y eso es para nosotros, para que nosotros podamos vivir conforme a los principios de Dios. Y ya terminando, vemos un versículo más, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, nunca la palabra de Dios fue escrita por iniciativa humana. Aquí podemos traducir voluntad humana, iniciativa humana. No es que los hombres escribieron porque se les ocurrió, la iniciativa comenzó en Dios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, es decir, los escritores sagrados hablaron siendo inspirados. Y ahí la palabra inspirados por el Espíritu Santo no es la palabra soplados, sino que es la palabra empujar. O sea, el Espíritu Santo empujó a estos escritores para escribir lo que Dios les estaba soplando. Y esta palabra la vemos en Hechos capítulo 27, versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, aquí está hablando del naufragio por el que Pablo atravesó en Hechos capítulo 27, dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y esa es la palabra. Cuando dice ahí en 2 de Pedro 2:21, siendo llevados, siendo empujados, así como esa nave estaba siendo llevada por el viento, los escritores sagrados estaban siendo empujados, llevados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que escribiesen. Por eso hay varios versículos que se menciona al Espíritu Santo como el autor de la Biblia.
Es, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, ¿ven? El mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Y aquí el Señor está citando un pasaje del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo dijo, o David dijo por el Espíritu Santo. Y otro pasaje más, ahí en Hechos capítulo 28, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo acá? Que el Espíritu Santo es el creador de los cielos y de la tierra, y el Espíritu Santo es el autor de su palabra. Lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, es el resultado, es el producto de la inspiración de Dios y de la obra del Espíritu Santo, y por lo tanto tiene autoridad final. Y vamos terminando diciendo lo siguiente, ya la inspiración no hay más, porque la inspiración acabó. Dios creó los cielos y la tierra y ya la creación está como está, y Dios inspiró su palabra y la inspiración terminó cuando acabó la Biblia, en el último versículo del Apocalipsis. Ahora, hoy día, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ilumina, es decir, nos guía, nos enseña, abre nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para entender la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Juan capítulo 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Observen cómo el Espíritu Santo está sujeto al Padre y al Hijo, porque no es que el Espíritu Santo habla lo que se le ocurra, habla lo que está acorde al Padre y al Hijo. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. O sea, este es el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, cuando tú lees un libro, ¿no? Cuando leemos un libro general, un libro de texto, o un libro de historia, o una novela, o cualquier libro, y no entendemos algo de lo que dice ese libro, entonces decimos, ¿cómo me gustaría que el autor del libro estuviera acá conmigo y me explique lo que quiso decir? Bueno, nosotros tenemos el autor de la Biblia viviendo en nosotros. El mismo que inspiró su palabra es aquel que vive en nosotros. Y Él es aquel que te da entendimiento para captar, para discernir, para poder entender su palabra, todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción, y la unción es el Espíritu Santo, es la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Así como en el Antiguo Testamento, el rey, el sacerdote, el profeta eran ungidos con aceite y el aceite simbolizaba al Espíritu Santo, hoy día el creyente es ungido con el Espíritu Santo. Y eso ocurre en el momento de nuestra salvación. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar en ti y Él es la unción. Y unción nos habla de capacitación. El Espíritu Santo te capacita para vivir, para servir, para hacer la voluntad de Dios. Y acá Juan está diciendo eso, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella
os ha enseñado, permaneced en él. Miren, aquí el contexto es que Juan está hablando acerca de los falsos maestros, y en esa época habían falsos maestros que estaban negando la humanidad y la deidad del Señor Jesucristo, y muchos de ellos querían arrastrar a los verdaderos creyentes para que ellos abandonen su fe. Y Juan les está diciendo, no, ustedes tienen la unción, ustedes tienen el Espíritu Santo viviendo en ustedes mismos, y no tienen necesidad de que nadie venga a decirles lo que tienen que creer. La unción misma os enseña. Y esto es una característica del verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios es aquel que es enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Eso no significa que no necesitamos maestros, enseñadores de la palabra de Dios. Por supuesto que sí, pero ningún enseñador humano está por encima de la autoridad final del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en esta mañana yo quería que pensemos en esto. El Espíritu Santo como el creador de todas las cosas. Aquel Dios lleno de majestuosidad, aquel Dios que es la suma de todas las deidades, porque es el único que existe y es el creador de todo lo que vemos y es el creador de nuestra propia vida. Y el Espíritu Santo, en la inspiración, tenemos la palabra de Dios. Qué lindo que es pensar que Dios no nos dejó librados a nuestro propio criterio. Dios nos ha dejado su palabra, una palabra digna de confiar, una palabra viva y eficaz que transforma nuestra vida. Y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros para darnos entendimiento y que podamos discernir su voluntad. Vamos a terminar. Hace unas semanitas atrás yo le hablaba del Espíritu Santo como una paloma. Vemos algunos símbolos del Espíritu Santo en la Biblia, y uno de los símbolos es la paloma, pero otro símbolo es el vestido, y eso lo leemos ahí en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Y esa palabra significa hasta que seáis vestidos, ¿ya? Cubiertos de poder desde lo alto. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que sin el Espíritu Santo estaríamos desnudos, estaríamos expuestos a una vida derrotada. Pero el Espíritu Santo es aquel que nos cubre, el Espíritu Santo es aquel que nos viste. ¿Y eso de qué nos habla? Miren, en primer lugar nos habla de posición, porque cuando somos vestidos con el Espíritu Santo, somos colocados en una posición de privilegio. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo cuando volvió arrepentido a la casa y le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros? Pero el padre no lo recibió como jornalero, el padre lo volvió a incorporar en la familia. Él se había ido de la familia, pero el padre lo recibió nuevamente en el seno de la familia y lo volvió a recibir como hijo. ¿Y qué dijo ahí el padre? Sacadle el vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matemos el becerro gordo. O sea, lo vistió como hijo, lo recibió como hijo. Así que, hermanos, eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Dios lo que hace es quitar esa ropa andrajosa que tenemos del pecado, con la suciedad y con toda la contaminación que tenemos en nuestra vida a causa de nuestra desobediencia, y Él nos pone un vestido nuevo, y ese vestido es el Espíritu Santo de Dios. Somos colocados en una posición de privilegio, pero también
Dios nos da la capacidad, y eso tiene que ver con el poder, porque el Señor Jesucristo les dijo, seréis investidos de poder de lo alto, y el poder de Dios tiene que ver con una vida de santidad, no poder para hacer lo que se nos antoja, sino poder para vivir como Dios quiere que vivamos, autoridad para vivir una vida que honre a Dios, para que dejemos de ser lo que éramos antes y que vivamos como Dios quiere que seamos. Y en tercer lugar, un proceder que agrade a Dios. Hay varios versículos del Nuevo Testamento que dicen, por ejemplo, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos como escogidos de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos de amor, que es el vínculo santo. Hay muchos versículos que nos hablan de vestirnos con aquellas cosas que tienen que ver con nuestra conducta. Entonces, terminando en esta mañana, hemos visto la obra del Espíritu Santo en la creación, la obra del Espíritu Santo en la inspiración de su palabra. Gracias a Dios que el Señor ha creado todo lo que ha creado para que por medio de esa creación Él pueda manifestar su poder, y es una creación en la cual Dios nos ha colocado a nosotros y Él nos ha dado su palabra para vivir conforme a su perfecta voluntad. Y Él nos ha vestido con el Espíritu Santo para que podamos vivir una vida que honre al Señor. Yo quiero terminar preguntándote lo siguiente. Si realmente has confiado en Cristo como tu Salvador personal, la Biblia dice que el Espíritu Santo vive en ti. Ahora, te hago esta pregunta. Si Dios decidiera, vamos a suponer, algo que no puede ocurrir, pero vamos a suponer, si Dios decidiera quitarte el Espíritu Santo un día, si Dios decidiera quitarte el Espíritu Santo un día, la pregunta es, ¿te darías cuenta? ¿Nos daríamos cuenta de que el Espíritu Santo no está en nosotros? Porque ¿sabes algo, hermano? A veces vivimos vidas tan enfrascadas en nuestros problemas, en las circunstancias, vivimos vidas enfocadas en nosotros mismos, que dejamos de percibir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero un buen examen en el día de hoy es, ¿qué cosas perdería yo un día si Dios me quitara el Espíritu Santo? Bueno, lo que vimos hoy, dejaríamos de entender su palabra, ese día no podrías entender su palabra, ese día estarías desnudo, sin estar cubierto del Espíritu Santo, perderías la dignidad de ser un hijo de Dios, estaríamos deambulando sin discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, perderíamos esa comunión y ese testimonio que el Espíritu Santo nos da de que somos verdaderamente hijos de Dios. No sabríamos cómo orar, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para que sepamos pedir como corresponde. O sea, todo sería pérdida en nosotros. Así que lo que tendríamos que pedirle al Señor es que Él nos ayude a ser sensibles a la obra del Espíritu Santo y darnos cuenta de todas las bendiciones que disfrutamos en nuestra vida por el hecho de que Él está en nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, y luego creo que tenemos una alabanza y después los anuncios finales. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias porque podemos tomar estos domingos para meditar acerca de todo lo que el Espíritu Santo es y hace. Gracias por su obra en la creación, una creación maravillosa que nos muestra el poder de Dios.
y también la obra de inspiración, porque tenemos un manual para la vida, una revelación que nos habla acerca de ti. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Rogamos que tú nos enseñes cada día y nos guíes a vivir en obediencia a tu palabra y vivir conforme a tu perfecta voluntad. Esto te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Muy bien, hermanos, qué lindo. Gracias a Dios, hermoso poder alabar al Señor y pensar que ese es el Dios al que adoramos, al Dios al que servimos, el Dios en quien confiamos en medio de las dificultades de la vida, en medio de los problemas, en medio de todas las circunstancias por las que podamos estar atravesando. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Bueno, vamos a tener algunas cositas ya para ir cerrando, pero en primer lugar, le hemos pedido a nuestro querido hermano Jesús Tamayo que pueda darnos ahí un breve testimonio, un saludito. Sabemos que Dios les ha bendecido con la llegada de una preciosa niñita ahí al hogar, y también Dios ha estado obrando de una manera especial en sus vidas. Adelante, Jesús. Gracias, Pastor Rubén. Bueno, hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente saludarles, reencontrarnos y vernos también a través de la tecnología, y gracias a Dios también por eso. Sí, nosotros queríamos compartir, les digo nosotros ahí con Caticita, pero que está ahora mismo con Rafaela, queríamos compartirles el testimonio nuestro, que en realidad es la palabra de Dios que prevalece en nuestras vidas, en resumen, ¿no? Ustedes seguramente recordarán que hace un par de años, quizás un poco más, Caticita tuvo problemas muy serios con el páncreas, que tuvimos que recurrir a muchos médicos, ¿no? Vía medicina, hicimos mucha deuda también porque queríamos apostar por la salud, y sin embargo también en medio de esto orábamos, ¿no? Orábamos siempre al Señor y le pedíamos, Señor, sanidad. Así que estuvimos 2 años en esta situación compleja. Estuvimos acompañados, por supuesto, con ustedes a través de su cooperación siempre espiritual y también de forma concreta, lo cual siempre estamos agradecidos. Y en medio de todo esto, no veíamos mucho obrar de Dios. Nosotros, nuestra fe también un poco que estaba tambaleando, y les confesamos, hermanos, que es un tiempo difícil, ¿no? Sobre todo cuando es un tema de salud, y con los niños chiquitos realmente nos toca muy fuerte, ¿no? Digamos, más allá de lo económico, ¿no? Porque en relación a eso también, para un poco traer sanidad a nuestras finanzas, tuvimos que vender el departamento, ¿no? Porque ya la deuda es grande, había medicinas que no se cobraban, intervenciones que no estaban cubiertas por el seguro, en fin. Invertimos mucho, y a veces el Señor también responde no, o espera, ¿no? Y eso es bueno también aprenderlo. Nosotros nos costó mucho y nos cuesta mucho aprender cuando a veces también el Señor puede decir no a algunas circunstancias, a algunos pedidos, ¿no? Y al cabo de inicio de este año, estuvimos con la novedad del embarazo, ¿no? De Rafaelita, y la verdad es que fue inesperado, aun cuando el Señor ya nos estaba hablando de más descendencia hace ya buenos meses atrás, ¿no? Buenos meses atrás, pero nosotros decíamos, ¿cómo va a ser esto posible si finalmente Caticita está mal, ¿no? Encima del páncreas, el embarazo, lo primero que nos dijeron, tanto una ginecóloga como un gastro, nos dijeron, bueno, esto no es compatible, ¿no? Esto posiblemente no prospere. En enero de este año nos comentaron eso, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara. Cuando el Señor habla, su palabra y su voluntad prevalecen. Nosotros tuvimos que vivir un día a la vez, porque además de marzo que vino el coronavirus, decíamos, si Caticita se enferma otra vez, hay que llevarla a la clínica, pero las clínicas también están ahora con todo el tema del virus, ¿a qué la podemos exponer? Fue un tiempo de vivir, como dice la palabra en Isaías, ¿no? En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza, ¿no? Y tuvimos que estar un día a la vez, por supuesto, cuidándonos, Caticita con su dieta, hasta julio más o menos, porque en julio ya nos dimos cuenta que podía comer un poquito mejor, ¿no? Y además porque el ginecólogo le decía que suba un poquito más de peso, que esto contribuye al embarazo. Y la verdad es que hasta chicharrón ha comido. Sí, y gracias a Dios el Señor ha ido sanando,
el Señor ha ido poniendo las cosas en ese orden, y para nosotros ha sido de verdad de mucha gratitud. Ahora mismo ver que la promesa que era la mayor descendencia, en este caso con Rafaelita, se cumplió, y que Dios está sanando. Nosotros no sabemos si esto es definitivo, nosotros no sabemos si esta sanidad ya está concreta, pero lo que sí sabemos es que el Señor ha puesto las situaciones en nuestra vida y del cual nosotros nos sentimos agradecidos, de lo cual nosotros nos sentimos muy, muy contentos, y aun cuando desafiados, día a día el Señor nos ha ido ratificando su voluntad. Entonces, hermanos, solamente indicarles que la palabra que el Señor ha puesto en sus familias, en sus tiempos de devocional, en sus tiempos de acercamiento al Señor, hay que creerla, hay que compartirla también para que otros hermanos puedan ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Y finalmente después hay que disfrutarla porque el Señor y su voluntad prevalecen. Así que eso les queríamos compartir. Les agradecemos muchísimo por toda su compañía en todo tiempo, y bueno, eso queríamos compartir. Entonces, no sé si, aquí quiero que la vean a Katicita. Hola. Hola, ¿qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Oh, ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, qué lindo. Bueno, ahí creo que... ahora sí. Había cambiado la bebé, pero bueno, ahora sí. Ya. ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Qué hermosa! Preciosa. ¡Qué linda! Menos mal que se parece a Katy, ¿ya? Muy linda. ¡Qué lindo! Gracias, Jesús. Gracias, Katy. Qué bendición compartir con ustedes este tiempo. Gracias por su Señor es bueno. Amén, amén. Qué lindo. He escuchado, bueno, por partes, pastor, ahora la meditación, pero de lo que he escuchado venía a mi mente este versículo del Salmo 119 que dice, ¿no? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción no hubiese perecido, ¿no? Y realmente la palabra del Señor nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo en este tiempo, y podemos dar testimonio de cuán eficaz realmente, cuán verdadera es y cómo opera, ¿no? en nuestra vida. Y el Señor es bueno realmente. Nos prueba, nos permite pasar por estos tiempos de dificultad, pero para conocerle más, para experimentar todavía más profundamente cuán fiel es Él, cuán misericordioso, y poder dar testimonio a otros, ¿no? De eso, de quién es Él. Sí. Wow. Amén, qué lindo. Qué lindo, Katy. Gracias, Jesús. Hermoso, hermanos, esto nos anima, ¿no? Yo sé que a veces, a veces pasamos, ¿no? Por situaciones así, situaciones difíciles. Algunas tienen un buen final, como en el caso de Jesús y de Katy. Otras quizás el final se nos está alargando y quizás las cosas no se resuelven de una manera tan concreta como esperamos, pero a la larga todo ayuda para bien, aún las situaciones que no podamos entender. Pero bueno, por eso estamos, ¿no? Apoyándonos como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la familia de Dios, apoyándonos unos a otros, orando y acompañándonos en los momentos de dificultades y también gozándonos en los momentos de bendición. Bueno, gracias Jesús, gracias Katy, y compartimos con ustedes esta felicidad tan grande que están teniendo. Bueno, hermanos, terminando, por ejemplo, a ver, algunos avisos así rapidito. En la semana me comunicó Manuel Vilela, que hay 3 hermanos que ya están casi terminando el curso de discipulado, el curso de direcciones. Ellos son Ricardo Galvez, Víctor Paz y Franco Montenegro. Y la idea de estudiar este curso es para después compartirlo con otros, para que a su vez esto se reproduzca, y ese es el propósito del discipulado, ¿no? Dios nos capacita, nos vamos preparando, ¿para qué? Para después poder apoyar a otras personas que necesiten crecer espiritualmente.
Así que damos gracias a Dios porque ya podemos contar con estos 3 hermanos que nos pueden ayudar para que ellos a su vez puedan ayudar a otros. Así que estemos orando, porque eso va a requerir a ver la forma en que podemos conectarles a ellos con algunos hombres nuevos que están integrándose en nuestra iglesia, que tal vez no tienen mucho tiempo de conocer al Señor y que necesitan crecer espiritualmente. Y tengo entendido que este curso de discipulado continúa, invitamos a otros hermanos más que se sumen, pueden conectarse ahí con David Jaime, con Manuel Vilela también, y de esa manera recibir esta capacitación, porque el discipulado primero es para nosotros, y después eso nos permite compartirlo con otros, ¿ya? Así que damos gracias a Dios por eso, porque es una forma también en que las personas de la iglesia van creciendo y van también ayudando a los demás. Un aviso, el próximo sábado, 3 de octubre, este próximo sábado tenemos un tiempo de ayuno y oración a las 9 de la mañana. El encargado es Juan Miranda, así que todos aquellos les van a estar llegando la información para conectarse y de esa manera compartir este tiempo tan importante. Esto es algo que hacemos una vez al mes, el primer sábado de cada mes, un tiempo de ayuno y oración, buscando al Señor, orando y pidiendo a Dios por su dirección. Otra cosita más, damos gracias porque también Amalia, la esposa de Liviu, ha sido operada y gracias a Dios todo salió bien hasta el momento, todo ha sido de bendición porque ha podido tener la operación que ella necesitaba y se ha estado recuperando, por lo que hemos escuchado, mucho mejor de lo que pensaban, y no ha habido ninguna complicación con el tema de la anestesia y todo lo demás, así que sigamos orando por ellos. Todavía Amalia va a estar un tiempo ahí para recuperarse después de la operación, y bueno, ya tendremos oportunidad para escuchar de ellos antes de que ya estén totalmente listos para volver a la selva y seguir sirviendo al Señor en ese lugar. Bueno, otra cosita más, recuerden que seguimos ofrendando a la iglesia a pesar de que no estamos allí en forma presencial en los cultos, pero ahí tenemos las cuentas de banco de la iglesia y esto va a aparecer en la cuenta de YouTube de la iglesia. En fin, tienen toda la información para poder seguir apoyando con sus ofrendas, de tal manera que la iglesia pueda seguir avanzando con sus compromisos. ¿Okay? Ahí ya la tenemos en pantalla, toda la información de las cuentas de la iglesia en el banco BCP, tanto en lo que es en la cuenta en soles como la cuenta en dólares. Bueno, hermanos, a ver, queremos dar la bienvenida a las visitas. Por ahí me han pasado la voz de que está con nosotros Gisela, la hermana de Manuel Vilela. Gisela, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, es una alegría también saber que has estado conectada durante este tiempo de reunión. No sé si por acá, bueno, hay que estar pasando por todas estas pantallas, pero gracias por estar conectada, que el Señor te bendiga, y pues estás más que bienvenida para seguir acompañándonos, escuchar la palabra de Dios y confiar que Dios también va a estar obrando en tu vida como Él quiere. No sé si habrá alguien más, alguna otra visita, pero de todas maneras le damos la bienvenida a todos, deseamos que el Señor les bendiga ricamente y que esta semana sea una semana que podamos vivirla en comunión con Dios y en dependencia del Señor cada día. ¿Ok? Creo que no tenemos más información, me parece que ya hemos dado todos los anuncios. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración? Y después ya van a quedar los micrófonos abiertos para saludarnos y de esa manera poder despedirnos. ¿Ok? A ver, Derek, ahí que estás en Cañete, en la tierra bendita de Cañete, si nos puedes
guiar en oración, Derek, dando gracias al Señor por este tiempo. Y tienes que abrir ahí tu micrófono. Ok, gracias. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, como obras en nuestra vida, Señor. Gracias, a pesar de las dificultades, Señor, la pandemia, Señor, podemos reunir y estar juntos, Señor. Gracias, Señor, por la bebita, Rafaela, Señor, y gracias por también las buenas noticias acerca de la cirugía de Amalia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Bendice esta semana y oramos todo en tu nombre. Amén. Amén, amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo domingo, ¿ya? A esta misma hora. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Nos vemos. Bye bye. Muchas gracias. Muy bien, bendiciones. Gracias. Que Dios los Bendiciones. bendiga. Una buena semana. Bendiciones. Bendiciones. Buena semana para todos. Hola, Lisa, chao. María Elena, chao. Hola, María Elena. Elena, hola. Jessica. Hola. Elizabeth, hola. Hola, Melanie. Hola, Yaquín. Ay, qué linda. Una primita que se llama A ver, ¿quién más Abigail. está por ahí? La señora Abigail, ya. ¿Quién más está? China, Nancy. Hola. Este es el momento Chao, chao, Normita, chao, Normita, Inés. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Chao a todos. Chao, David, chao. Chao. Hola, Nelita. Hola. Hola, hola. Hola, Jesús. Porque he trabajado. Estoy viendo porque has trabajado. César, que Dios te bendiga, César. Hasta luego, pastor. Gracias. Vamos, listo. Gracias, hasta luego. Franco, gracias. Pastor. Preparados ya con el libro. Chao, hermana Carmen. Emma, que Dios te bendiga, Emma. Chao, gracias, hermano. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones. Dios te bendiga. Chao, chao. Gracias. Chao, Elizabeth. Chao, Barbarita. Bendiciones, chao. Hasta luego con todos. Chao, Jesús. Dios te bendiga. Chao, David. Hermano, Chao, hermanos. qué gusto verlos. Chao, Manuelito, chao. Igualmente. Chao, Manuel. Adiós. Chao. Adiós, adiós. Adiós. ¿Cómo está? Bendiciones, hermana Graciela, a todos. Buenos Feliz domingo, días. hermano. Graciela, bendiciones. Gracias, bendición. Pastor, ¿ya está en Lima? ¿Está en Lima? Estoy en Quito. Ya dejó la tierra bendita. La tierra bendita lo dejó. Oh, ya, muy bien. Ya. Qué lindo. Ya. Chao. Ok. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Buen domingo. Igualmente para ti. Que Dios los bendiga a todos. Igual, ya salió, ya se fue. Vamos a-